Egunon, transferencias. Euskadi. Estatuto de Guernica. Es curioso porque volvamos a hablar de un tema bastante trillado en tanto en cuanto se establece la idea de que, bueno, pues bueno, en el Estado se supone que hay un calendario dos veces acordado con el gobierno del Estado a la hora de las transferencias pendientes respecto al marco estatutario. Pero digamos que es pintoresco que se vayan retrasando y retrasando y retrasando hasta el punto de que parece que se enquista y digamos que se ha llegado a poner en el sentido de que el calendario bueno, ha visto superados plazos, bloques de transferencias, respaldo a las tesis y parece que desprenderse de que todo está abierto, como si se cuestionara la existencia de un fondo competencial suficiente, o se fuera a producir una lectura a la baja del alcance de alguna competencia. El gobierno español, en concreto, aseguraba a Unidas Podemos que está analizando la viabilidad y contenido de cada traspaso en función de la existencia de base competencial suficiente, haciendo ver que el gobierno español se arroga la interpretación unilateral de lo que son las competencias, cuando el Estatuto de Guernica dice lo que dice, un estatuto además incluido durante más de 4 décadas, en tanto en cuanto que esas circunstancias vienen precedidas durante los años 90, por ejemplo en el año 93, del informe Zubilla, que luego fue actualizado 2 años después por el entonces vicelendagari José Ibarretxe Marcuarto, en dos momentos en los que la unanimidad del Parlamento Vasco, unanimidad, incluyendo por ejemplo al Partido Socialista y al Partido Popular, que ya estaban como tales en la Asamblea Vasca Legislativa, es decir, el Parlamento Nacional Vasco, establecieron por unanimidad las competencias que estaban pendientes y sobre esas fichas se han establecido los calendarios de transferencias con el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón y por lo tanto debería establecerse que la forma de cumplimiento debería establecerse mediante la forma de cumplimiento, y vuelvo a decir cumplimiento, porque a veces pareciera que se puede no cumplir cuando ya se ha acordado y parece como que ya está hecho, pero la fase de ejecución de las propuestas es tan importante como llegar al acuerdo. Porque aquí parece que en el Estado español se llega a un acuerdo, sale en la prensa y parece que ya está hecho. Pero no, hay luego dificultades a la hora de plasmar eso en realidades concretas. Por ejemplo, ha habido problemas con el tren de alta velocidad hasta el punto de que ha habido que negociar varias veces hasta poder ver la siguiente fase y también evidentemente con el paso a nivel de Zorroza ha habido que negociar varias veces hasta que se pueda ejecutar la forma de soterramiento que vendrá muy bien para los ciudadanos del barrio y del entorno de Bilbao. Pero un bien tan importante, alta velocidad, las estaciones de Bilbao y de Vitoria, el ramal del sur ferroviaria, la variante sur ferroviaria, que va a liberar la playa de Vías de Santurchi, son elementos que ha habido que negociar varias veces gracias al Grupo Vasco y por elevación en las transferencias de las competencias del ámbito del Estatuto Vasco es algo que, como digo, ha sido atacado y abordado por la obra legislativa del Parlamento Vasco y de las instituciones vascas y del Parlamento Vasco y de los parlitos vascos durante muchos años. Y eso ha sido acordado, cuál es el marco competencial en base a la lectura estricta del Estatuto de Guernica y sus elementos. Por ejemplo, incluso hay algunos casos que en otro texto estatutario está mejor explicado. Por ejemplo, seguridad social como hábito competencial de gestión de las instituciones vascas. En el artículo número 18, 2b específicamente, aunque se puede aplicar fórmulas respecto a otros apartados del 18, se establece junto a la disposición transitoria quinta, que es específica respecto a la transmisión del ámbito competencial de la gestión del sistema de la seguridad social, que se preveía que iba a ser inmediato, por eso se puso una disposición transitoria quinta, se establecía la idea de que se iba a ejecutar hasta el punto de que
en el Estatuto de Navarra, el mejoramiento del fuero, en el año 82, se estableció un artículo 54 que era muchísimo más claro y más pulido que el ámbito vasco del Estatuto de Guernica, respecto a que la gestión del sistema de seguridad social correspondía a las instituciones forales de Navarra. Lo mismo que el Estatuto Vasco establece que las instituciones forales del País Vasco son las depositarias del marco de gestión de la seguridad social. Y como hay otra serie de circunstancias como el ámbito ferroviario, aeroportuario, bueno, un montón de competencias todavía pendientes. Lo cual es curioso porque me recuerda que hace unos años un servidor estableció en el sistema de sugerencias del aeropuerto de Bilbao una solicitud, quizá un poco extraña, Navidad, un día de Olenchero, para la idea de que, bueno, igual podían hacerme por lo menos una reflexión o contarme o decirme, sí, vamos a hacer la transferencia de los aeropuertos a el País Vasco, con el origen de que, por ejemplo, el aeródromo de Foronda hasta el año 80 estaba gestionado por la Diputación de Araba. ¿A que no lo sabían? Y después pasó a AENA. Pero antes era la Diputación Foral de Araba la que gestionaba el aeródromo de Foronda. Pero bueno, estas cosas a veces pasan. Lo mismo que cuando ejercí mediante un elemento en ese texto que disponía, el panfletillo, puse la justificación jurídica y la petición. Sugiero la transferencia del aeropuerto de Bilbao, de Donosti y de Vitoria a las instituciones vascas en base al artículo tal del Estatuto de Gernika, del ámbito de la Constitución y de tales leyes y tales normas. Y no he recibido respuesta. Jamás he recibido respuesta de AENA a esa solicitud formalmente establecida, ni siquiera para decirme no podemos responder. Cosa que sí sé que pueden responder, pero parece que no son capaces de hacer una respuesta a una sugerencia hecha en forma y fondo en un establecimiento como el propio aeropuerto de Bilbao. Ya van muchos años de que se hizo esa sugerencia. Con lo cual entiendo cómo el gobierno del Estado puede ser capaz de no responder y dar interpretaciones unilaterales y hacer ver que son buenos y fuertes para con los separatistas vascos, para con el resto del Estado en momentos de dificultad y zozobra del ámbito partidista. Pero es que ese es el problema. El problema está en el que elementos constitucionales del Estatuto, como son las competencias, deberían de estar ejecutadas para las instituciones vascas con independencia de a quién voten los vascos, porque es parte de la legalidad constituyente del ámbito estatutario. Y por lo tanto debería de hacerse con independencia de que haya o no haya alguien que vaya a defenderlo, pero parece lamentable que en el ámbito del Estado español tenga que ser el grupo vasco, el País Vasco, deba de votar al Partido Nacionalista Vasco para salvaguardar sus intereses en un modelo que parece como si el ámbito territorial autonómico fuera algo impuesto por una derrota en una guerra y fueran los hechos autonómicos parte de un agente extranjero que quiera destruir el país. Y por lo tanto, esta forma de choque entre partes que se supone que son partes del mismo Estado, que forman parte del mismo Estado, pero que se ven con extrañamiento, pareciera que estas dificultades son producto de la derrota en un conflicto bélico. Porque si no, no se entendería que algo que es separación de las competencias, que unos se quedan con unas, otros se quedan con otras, la distribución competencial que sucede en todos los estados compuestos, esté tan contaminada por partidismos y por apriorismos y por visiones centralistas jacobinas que van en contra del artículo tal o cual y del título octavo en conjunto de la Constitución del Estado español, y en el caso vasco van en contra de la disposición adicional primera completamente. Y por tanto, cuando se producen estos momentos de dificultad hay que volver a las raíces y volver a las
realidades compuestas en donde el País Vasco merece el cumplimiento de su legalidad constitucional, estatutaria y administrativa. Las leyes están para cumplirse y los órdenes están para regularse. Cuando se ha establecido por este gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón un marco general para 2 veces las transferencias en un calendario concreto para una negociación, evidentemente debe de establecerse el vehículo para cumplir ese acuerdo y esa propuesta surgida del gobierno del Estado. Y por supuesto debe de ser bilateral, porque las transferencias para el País Vasco deben de suponer un elemento de quebradero de cabeza para algunos, porque suponen la modificación del cálculo del cupo, que el cupo es el pago de las competencias que el Estado ejecuta que no han sido transferidas al ámbito vasco, y por lo tanto cuando el ámbito vasco ejecuta esas transferencias no hay que pagarlo para el común, ¿no? Se descuenta del cupo y por lo tanto hay que poner un precio a lo que va a costar la ejecución de la transferencia en el País Vasco a la hora de recalcular el cupo en ese año y para ese quinquenio. Por eso es difícil ejecutar una transferencia. Pero si es una de las partes la que establece el marco de esa transferencia y el coste y todas las circunstancias para esa interpretación, e incluso si pone en cuestión de que el marco regulatorio deba de incluir esa transferencia para que esa competencia la ejecuten las tres instituciones vascas, estás forzando la ley al favor del Estado, cosa que destruiría la confianza de los electores en dicha fuerza política. Eso sí, también es cierto que el mesogobierno, en el ámbito administrativo y de los funcionarios, cosa que a veces algunos se olvidan, que existe en Madrid, en el Madrid político, los funcionarios no electos, que parecen ser una casta aristocrática, pueden y a veces son capaces de frenar acciones legislativas, acciones de gobierno, cuando gobierna a los otros, cuando gobiernan los malos, cuando no gobierna Rajoy, o no gobierna Feijóo, o no gobierna Aznar. Por lo tanto, ciertamente hay que ver el cuadro completo y en su complejidad a la hora de establecer juicios de valor, pero los vascos no podemos permitirnos avanzar sin estas competencias a la hora de estructurar una labor gobernativa, legislativa y de país que establece los principios del Estatuto de Gernika de 1979 y estamos en 2022 y no se ha cumplido en su integridad, cosa que tendría que haberse hecho al de 6, 12 o 18 meses. Y por lo tanto, hay que cumplir con la palabra dada con hechos y no solo de palabra. Y esto vale para cualquiera, ya sea de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, de centro, de delante o de detrás. El gobierno de España de turno debe de cumplir con la legalidad con los vascos, pero también con los navarros, con los andaluces, con los catalanes, con los gallegos, con los murcianos y con los ucranianos, con los que también hay lazos. No los mismos que dentro del Estado, pero también con Bruselas y también con la OTAN, con la Unión Europea y con la ASEAN y con todos aquellos con los que haya un acuerdo que se haya firmado y pactado. Lo cual es curioso porque, así en digresión, recuerdo que el Partido Popular hizo un acuerdo de partido con el Partido Comunista de China. Pero eso no hace que el Partido Comunista sea... Ah, ¿el PP es Partido Comunista por firmar acuerdos partidistas con el Partido Comunista de China? ¿Qué cosas? En fin, aquí dejamos el asunto, esperando que próximamente haya nuevas transferencias del País Vasco, por ejemplo la de ferrocarriles, por ejemplo la de salvamento marítimo o alguna que otra más que estaban en el calendario y que deben de establecerse para la transferencia y el cumplimiento simple y llanamente de la legalidad vigente. Y sin más, es que ricasco, agur pero bat, Betty gente.